Hola compañera y compañero, perdón, y compañeras de derecho. Vamos a iniciar con lo que, o a continuar mejor dicho, con lo que vienen siendo las instancias o instituciones protectoras y defensoras de derechos humanos. Hemos hecho un amplio recorrido sobre estas instituciones de nivel internacional o de carácter mundial, tanto las gubernamentales, es decir, que dependen de la ONU, dependen de los gobiernos, como de las privadas, que como hemos dicho, hay muchas personas, llámense profesionistas, llámense ingenieros, doctores, amas de casa, luchadores sociales, periodistas, que en un sentido humanitario y preocupados por la gran cantidad de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, deciden formar este tipo de instituciones. Hemos visto también, cómo hay estas gran cantidad de instituciones. Vamos a ver ahora, en nuestro país, hay una institución administrativa gubernamental que se encarga de la defensa y protección de los derechos humanos, que creo que usted y yo la sabemos bien, la conocemos de antemano, que ya hemos hablado de las garantías de control constitucional, perdón, de control no jurisdiccional, y que es la famosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se constituyó en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, precisamente por la gran violación que hubo en su gobierno a los derechos humanos y porque ya el clamor en los años 80, del 82 al 88, ya era algo, perdón, 88 al 94, algo que se daba a nivel mundial, con la creación del famoso ombudsman. Entonces, en México también, bajo este oleaje a nivel mundial de derechos humanos y protección y creación de un organismo administrativo gubernamental encargado de proteger independientemente del Poder Judicial, pues es el gobierno de Salinas de Gortari, reitero, del 88 al 94, cuando se hace indispensable la creación de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La importancia que tiene su aspecto jurídico y sobre todo su aspecto práctico en usted como futuro litigante, como futuro abogado. Primeramente, ¿cuál es el marco jurídico de esta comisión? La Comisión Nacional de Derechos Humanos está fundamentada, está constituida en nuestra propia Constitución en el artículo 102, apartado A, compañeros, perdón, apartado B. La Comisión de Derechos Humanos está debidamente fundamentado, debidamente legalizado en nuestra Carta Magna en el artículo 102, apartado B, que forma parte de la llamada parte orgánica de la Constitución y que forma parte del capítulo cuarto del Poder Judicial Federal. Reitero una vez más, el fundamento legal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está consagrado en el artículo 102 constitucional, apartado B, que forma parte de la llamada parte orgánica de la Constitución, vinculada con el capítulo cuarto del Poder Judicial de la Federación. El artículo 102 perteneciente al Poder Judicial Federal, en el apartado A, habla sobre la constitución de la Fiscalía General de la República y el Ministerio Público Federal. Y el apartado B, que es el que nos interesa, que es el que nos importa, es el que establece las bases de funcionamiento de organización de lo que viene siendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A este artículo 102, apartado B, viene obviamente la famosa ley orgánica o ley reglamentaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sean las dos leyes fundamentales que consagran y establecen este organismo gubernamental. De forma complementaria se encuentra el reglamento interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el manual de organización de dicha institución. Ahí está el fundamento o el marco jurídico que consagra esta nueva institución a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Respecto de sus características más importantes, cabe decir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo o una entidad gubernamental mexicana, responsable de promover y proteger los derechos humanos a nivel administrativo, no a nivel judicial o jurisdiccional. Es de carácter federal y posee autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, dicha institución está acreditada ante las Naciones Unidas con el estatus y por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Reitero una vez más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una entidad gubernamental, es un organismo gubernamental, es decir, que depende
indirectamente del gobierno federal, compañeros. Y ahorita aclaro por qué indirectamente, que es la principal responsable de promover y proteger los derechos humanos de carácter federal. Además, posee autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica propia y patrimonio. Esta institución, como debe de ser, está debidamente acreditada ante las Naciones Unidas bajo el estatus A por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Esto es, la Comisión de los Derechos Humanos no depende directamente del presidente. El presidente, por tanto, no puede ordenar, no puede mandar lo que debe y lo que no debe hacer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al decir que es autonomía o que tiene autonomía, es decir que es independiente del Poder Ejecutivo. Nada tiene que el presidente mandar, ordenar, disponer o dar órdenes a lo que viene siendo la Comisión de Derechos Humanos. Ella, dada su autonomía o su independencia, puede libremente determinar qué investiga, qué no investiga, qué lleva a cabo o qué no lleva a cabo. Ya en clases anteriores hemos dicho la diferencia entre el fiscal y el procurador general de la República. Cuando existía la Procuraduría y el procurador, vendría siendo una especie como de empleado con servidor público bajo las órdenes del presidente de la República. Y en última instancia el presidente le ordenaba al procurador lo que debería investigar y lo que no debería de investigar. De esta manera se solapó lo que viene siendo la impunidad, la corrupción. Dado los amigos del presidente, pues sabes que a este no lo investigues, dale carpetazo, sutilmente como que haces que lo investigas y al final no lo investigas. Precisamente bajo este oleaje de críticas a la función del Poder Ejecutivo, que con su poder influía sobre diversas instituciones, se creó entonces la Fiscalía General de la República, para que el fiscal ahora tenga plena autonomía y por tanto no dependa su trabajo de las órdenes o instrucciones del presidente, sino que él libremente, dado su criterio, dado su profesionalización, determine lo que se debe o no debe hacer, independientemente si son gentes allegadas al presidente, a los gobernadores o cualquier otra autoridad, independientemente si son parientes o son familiares de las autoridades, para que pueda o no pueda investigar. Bajo este mismo contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue constituida, fue creada, fue establecida, para que por ningún motivo o por ninguna razón dicha institución quedara supeditada a las órdenes o bien a los mandatos del Poder Ejecutivo o cualquier otra instancia. Por eso es una autonomía. Tiene independencia, es decir, no depende del Poder Ejecutivo en cuanto a órdenes, en cuanto a mandatos. Tiene presupuesto propio, maneja su propio dinero precisamente para que de esta manera no dependa del Poder Ejecutivo. Desde antemano, en el presupuesto de egresos de la Federación, el propio Poder Ejecutivo, con la aprobación del legislativo, determina cuál es el porcentaje o el monto total o los millones que se darán a dicha comisión, a dicha institución, para su funcionamiento, para su organización y todo lo que implica este tipo de situaciones. Como los derechos humanos son universales, nuestra comisión está evidentemente registrada ante la ONU para que le dé mayor certeza y mayor legalidad, ¿sí? Bueno, pasemos ahora a las atribuciones o a las facultades que tiene dicha institución. Recordemos, compañeros, que tenemos dos autoridades en derechos humanos. Las autoridades jurisdiccionales, que son las principales que a través del juicio de amparo resuelven las violaciones de derechos humanos. De forma paralela se encuentran también las autoridades administrativas, en este caso concretamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que va a resolver o atender también las violaciones a derechos humanos, que iremos viendo e iremos conociendo esta nueva instancia, esta nueva institución en materia de derechos humanos. Facultades propias o atribuciones propias que tiene esta comisión son primeramente la protección de los derechos humanos contra los abusos de funcionarios públicos o autoridades administrativas federales, que nos quede bien claro. Esta comisión solo atenderá violaciones de derechos humanos que provengan o que vengan por parte de autoridades federales de carácter administrativo, es decir, del Poder Ejecutivo Federal, compañeros. Porque si la violación de derechos humanos que denunciamos o de la cual tú vas a hacer al rato tu cliente proviene del gobernador,
de algún estado, alguna entidad federativa o del presidente municipal o de alguna autoridad estatal, recordemos que entonces estaría la Comisión Estatal de Derechos Humanos de cada uno de los estados. La Comisión Nacional únicamente atiende las quejas sobre violaciones a los derechos humanos por autoridades federales, por servidores públicos, por funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, compañeros. No se te olvide este aspecto. ¿Quiénes son las autoridades federales? Recordemos que el Poder Ejecutivo, siendo el presidente, es uno solo. Como uno solo, por mucha capacidad o mucha inteligencia que tiene, que lo hemos comentado muchas veces, él solito no puede atender toda la gran cantidad de problemas, de asuntos políticos, económicos, sociales, culturales, deportivos, etcétera, que se presentan en el país. Él tiene que apoyarse, esto lo vas a ver en Derecho Administrativo que alguna vez medio visualizamos, se apoya en los secretarios de Estado o las secretarías de Estado, que son 17, 15, 18 que tenemos ahí en diapositiva. La Secretaría del Bienestar, la Semarnat, la Función Pública, la de Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, Sedena, Marina, Turismo, Prevención Social, Gobernación, la SEP, etcétera. Que ya a estas alturas, pues usted ya debe de conocer cuáles son estas, lo hemos mencionado mucho, lo hemos comentado mucho desde lo que es derecho constitucional. Hay tal vez todavía la PGR, pero sabemos de antemano que la PGR ya no existe, que ahora es la FGR, la Fiscalía General de la República. Y aunque estas autoridades son demasiadas, recuerda que también existe la Administración Pública Descentralizada, la que goza de cierta autonomía para poder hacer la parte operativa, la parte técnica que le corresponde al presidente de la República. Entonces ahí tenemos a guisa de ejemplo la Guardia Nacional y todavía la Policía Federal, que con el tiempo se supone se va a incorporar a la Guardia Nacional, pero aún se mantienen independientes, aunque cooperan en lo mismo. El famoso Sistema Administrativo Tributario, el SAT, que pertenece a Hacienda. Como vamos a ver, tenemos una gran cantidad de autoridades, de funcionarios públicos, que en base a sus atribuciones, a sus facultades de trámites, de gestión, de permisos, de autorizaciones, de solicitudes por parte del ciudadano, de los particulares, pueden cometer violaciones a esos derechos de los ciudadanos. Entonces, cuando este tipo de autoridades, a través de sus funcionarios, de sus directivos, cometan un tipo de violación, entonces aquí interviene la Comisión Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. E insisto, y perdón por ser repetitivo, ya saben, es mi lema. Si fuera al revés, alguna de las dependencias del gobierno estatal, llámese de la Ciudad de México, del Estado de México, del Estado de Sonora, igual por la Policía Municipal o la Policía Estatal del Estado de Hidalgo, la Policía Municipal de Catepec, del Estado de México, le correspondería entonces hacer la queja o hacer la denuncia respectiva ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero en este caso, que estamos hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades federales, a manera de ejemplo las tenemos en la pantalla, que con motivo de los trámites, permisos, solicitudes, asuntos que lleven los ciudadanos, siendo una autoridad federal y siendo esta la que comete la violación a los derechos humanos, pues entonces tendremos que hacer dicha queja o dicho trámite ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero cabe hacer la siguiente excepción. Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene facultades para recibir las quejas de violaciones, sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está facultada para resolver las resoluciones del Poder Judicial. Es decir, yo no puedo presentar una queja porque algún juzgado, llámese Tribunal Colegiado, Tribunal Unitario, Juzgado de Distrito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la sentencia considero que está violando mis derechos humanos. Recordemos que la máxima autoridad en instancia jurisdiccional es justamente el Poder Judicial de la Federación. Entonces, ahí, compañeros, no podemos intervenir o no puede intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde el quejoso presente o denuncie una violación por la resolución, por la sentencia que emite la Suprema Corte o los tribunales. No, nada tiene que ver la Comisión Nacional de Derechos Humanos, autoridad eminente administrativa, ante una autoridad jurisdiccional o judicial como es el Poder Judicial de la Federación.
De igual manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está facultada para atender presuntas violaciones con motivo de las votaciones o de asuntos electorales. Aquí tampoco recuerda que hay un Tribunal Federal Electoral que ante inconformidades del ciudadano, de que su voto no haya sido respetado, de que se hayan cometido algunas anomalías con motivo de las votaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede participar en estas quejas, en estas denuncias. Porque reitero, para eso, dentro del Poder Judicial de la Federación existe el Tribunal Federal Electoral, que es el que le daría curso legal a cualquier violación o cualquier anomalía o cualquier irregularidad por parte de los ciudadanos de violación a sus derechos en cuanto a las elecciones. De igual manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene capacidad o no tiene atribuciones para resolver quejas o denuncias por conflictos entre particulares. Recuerda que los derechos humanos o lesión de derechos humanos solo se dan por parte de las autoridades y no por parte de los particulares. De esta manera, los conflictos entre particulares no son materia de competencia de lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni mucho menos es competencia de la Comisión de Derechos Humanos todas aquellas quejas relacionadas con consultas o la interpretación de las leyes. Recuerda que esto es propio de la Suprema Corte, que esto es propio del Poder Judicial, y quien únicamente está facultado para resolver las llamadas acciones de inconstitucionalidad o también las llamadas controversias constitucionales es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es más, recordemos en esta parte que ni los tribunales colegiados, ni los tribunales unitarios de circuito, ni los juzgados de distrito, tienen competencia para resolver o dirimir las llamadas controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad. Es una facultad propia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo esta perspectiva, pues mucho menos la CNDH tiene competencia para atender quejas o bien consultas de interpretación de leyes, que solo le corresponde al Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Entonces, quede bien claro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está facultada para recibir las quejas sobre violación de derechos humanos sobre autoridades únicamente de carácter federal, autoridades del Poder Ejecutivo Federal. No tiene facultades para atender las resoluciones del Poder Judicial de asuntos electorales, de conflictos entre particulares o de consultas de interpretación de leyes, dado que este último aspecto solamente le corresponde al Poder Judicial de la Federación. Otra de las facultades que tiene la CNDH es emitir o formular resoluciones, que como tú y yo sabemos, cuando los emite un juez o un juzgado se llaman sentencias, pero las resoluciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos se llaman recomendaciones públicas, que aunque lo vamos a ver en su momento oportuno, no son vinculatorias. Es decir, no pueden obligar a que la autoridad responsable tenga que cumplir la recomendación que le está dando la CNDH. Ya hablaremos de esto. Ahorita simplemente tómalo así. Otra facultad que tiene la CNDH es emitir o formular resoluciones, claro. Toda queja que se presenta tiene que tener una resolución, no puede quedarse así sin resolverse. Las resoluciones que emite la CNDH no se llaman sentencias, se llaman recomendaciones públicas, pero no son vinculatorias. No pueden obligar a la autoridad responsable a su cumplimiento y en un momento determinado a resarcir el daño de la víctima. Sin embargo, la CNDH también tiene facultad para presentar denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Quizás por lo antes mencionado, en un momento determinado la CNDH puede ser coadyuvante con la víctima, ayudar a la víctima para presentar en su momento oportuno ante la autoridad respectiva, ya sea el Ministerio Público Federal o el Poder Judicial, la respectiva demanda de amparo, la respectiva denuncia o queja penal con motivo de lesión de los derechos humanos, ¿sí? Quizás porque sus sentencias, sus resoluciones no son sentencias y no obligan a la autoridad responsable, sin embargo sí puede ser coadyuvante para que junto con la víctima o ella, inclusive recuerda que las ONG también tienen esta facultad, pueden presentar las denuncias y quejas respectivas ante las autoridades correspondientes, ¿sí? Otra de las facultades que tiene la CNDH
es que puede ejercer acciones de inconstitucionalidad. Esto sí es muy importante, ¿sí? Acciones de inconstitucionalidad, compañeros. Ya lo vimos cuando mencionamos las famosas acciones que tienen las personas con motivo de violación de derechos humanos. Y vimos que las acciones de inconstitucionalidad son los conflictos que hay entre las leyes. Cuando hay conflictos entre las leyes presentamos las acciones de inconstitucional. Bueno, pues puede ser que con motivo de una ley, llámese una ley federal, una ley estatal, un tratado internacional, se vulneren los derechos humanos, se afecten o se violen los derechos humanos. Entonces, aquí la CNDH tiene facultad para poder presentar las acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, leyes estatales y tratados internacionales que vulneren los derechos humanos. Quizás esta es una facultad ya más interesante, ya más formal de las funciones que lleva a cabo o desempeña lo que viene siendo la famosa CNDH. Otra de las facultades que tiene la CNDH, pues por esencia viene siendo parte medular de sus funciones, es recibir todas las quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. Recuerda, compañeros, que toda situación en materia civil se llama denuncia. En materia penal, perdón, en materia civil se llama demanda, se llama demanda. En materia penal se llama denuncia y en materia administrativa se lleva queja. Ante la CNDH no podemos presentar denuncias ni demandas, pues estamos hablando de una autoridad administrativa. Si fuera un órgano jurisdiccional como son los jueces, pues entonces sería una demanda. Pues si fuera como el MP, entonces sería una denuncia. Y ante la autoridad administrativa se llama, por tanto, queja. Esto, aunque parece muy elemental o muy básico, sí es importante tenerlo presente y de hecho desde que nos conocemos te he insistido mucho en esta situación. Si es en materia penal, se habla de denuncia. Si es en materia civil, mercantil, se habla por tanto de lo que es una demanda. Si es en materia administrativa, hablamos entonces de lo que viene siendo la queja, queja ante la Profeco, queja ante la CNDH. Entonces, una facultad más que tiene la CNDH es recibir las quejas sobre presuntas violaciones de los derechos. Pues sus funciones no nada más se quedan en recibir las quejas, sino que otra facultad que tiene la CNDH es investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos, bien sea a petición de parte o bien sea por de oficio. Es decir, que ella tiene esa facultad sin que se lo pidan. Si estima que los derechos humanos que se cometen son graves, son de lesa humanidad inclusive, sin tener que esperar al que alguien se los solicite, es decir, la propia víctima o alguna autoridad más, ella por iniciativa propia de oficio puede proceder a la investigación de estas violaciones a los derechos humanos. Es decir, no solamente tiene la facultad de recibir, de atender, sino que tiene la facultad de investigar justamente las violaciones a los derechos humanos. Insisto, no esperar, depende de la gravedad de violación de derechos humanos, no esperar a que la víctima, que el ofendido se lo haga, se lo solicite, se lo exija, se lo reclame. No esperar a que el Poder Ejecutivo, alguna otra autoridad, se lo solicite o se lo pida, sino que ella por iniciativa propia, dada la gravedad que implica, ejemplo, los delitos de lesa humanidad, los delitos y violaciones de lesa humanidad contra derechos humanos, la CNDH tiene esa facultad de proceder inmediatamente a su investigación, a su averiguación y poder determinar si hubo o no hubo violación de derechos humanos. Eso no quiere decir que esté tomando atribuciones del Ministerio Público Federal y de la Policía Investigadora y demás autoridades propias que llevan todo esto. Más bien sería coadyuvante, ¿entiendas esta situación? No es, compañeros, que la CNDH sustituya, reemplace las funciones propias que le corresponden al Ministerio Público, a la Policía Investigadora y todo lo que implica las Fiscalías Generales de la República o de los estados. No, no, no. Más bien entiéndase esta facultad como coadyuvante, que va a permitir también ser parte y quizás aportar pruebas en su momento oportuno de manera oficial ante las instancias respectivas. Pero al menos nos queda claro que nosotros usted como futuro abogado litigante de tu cliente,
No solamente lo puedes decir, sabes que vamos a presentar la queja ante CNDH, sino vamos a pedir a CNDH que proceda inmediatamente a su investigación para aclarar justamente esa violación a los derechos humanos. Creo que esta facultad es muy buena, es muy propia de la CNDH, porque no nada más se dedica a vigilar o a observar, sino también implica actuar, acción, hacer algo, no solamente ver las cosas, sino llevarlas a cabo tratando de esclarecer la violación de los derechos humanos. Otra función que tiene la CNDH es procurar la conciliación entre las partes, en este caso entre el quejoso y las autoridades responsables. La CNDH no es como el Poder Judicial, donde emite una sentencia y en donde uno, tú así eres el beneficiado y otro es el perjudicado. La CNDH, dado su carácter administrativo, tiene esa función conciliadora, tratar de evitar de que el asunto pues llegue a autoridades judiciales, tratar de evitar de que esto se complique más de lo que ya está complicado y tratar de llegar por la vía conciliatoria, por la vía pacífica, por la vía amigable, por llamarlo así, y lograr una conciliación entre el quejoso o los quejosos y entre lo que ha sido la autoridad o las autoridades responsables. Algún acuerdo que ella como testigo, que ella como tercera en discordia pueda darle legalidad y certeza al quejoso de que la autoridad responsable se compromete a resarcir el daño, se compromete a quizás a indemnizar o alguna otra forma para que esto llegue a mayores, y si el quejoso lo estima apropiado y sobre todo tiene la garantía de que la CNDH va a ser la autoridad responsable de que esto se cumpla para que no nada más queden meras palabras, pues yo creo que la CNDH tiene esta, pues quizás bonita función, o interesante función, más que bonita, interesante función, para tratar de llegar a acuerdos, para tratar de llegar a convenios que impidan llegar a instancias superiores, pero claro, tú como abogado litigante en su momento sabrás si te conviene a tu cliente o le conviene a tu cliente, si antes de proceder judicialmente se tengan que atender mejor vía administrativa a través de la conciliación. Al menos tenlo presente para que a futuro se puedan resolver los problemas de esta manera. Te ahorrarías, como lo hemos visto, pues quizás mucho tiempo, quizás para tu cliente, y esto lo valoraría mucho tu cliente, costos o gastos más onerosos que podrían perjudicar la economía del cliente. Bueno, ahí tenemos por tanto que la CNDH tiene también facultades de conciliación, facultades de evitar que el conflicto se haga más grande, y si a ti como abogado litigante y a tu cliente les conviene, pues adelante, ya esto tu experiencia, ya esto con el tiempo tú sabrás si conviene o no conviene, y antes de proceder por la vía jurisdiccional, procedemos por la vía administrativa a través de la CNDH, buscando quizás no una resolución, pero sí una conciliación, dependiendo la gravedad y muchas cosas que tu experiencia te permita ver si hacemos esto o se lleva a cabo la otra vía. Seguimos con las facultades que tiene la CNDH, la gran cantidad de facultades que tiene la CNDH, que son muchas. Como tú bien sabes, y lo hemos visto y lo hemos ya mencionado, la Comisión de Derechos Humanos es a nivel nacional, su nombre dice nacional, pero cada estado de la República Mexicana, mejor dicho, cada entidad federativa, utilicemos ya los términos correctos, cada entidad federativa tiene su propia Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estas comisiones estatales se supone van a resolver la violación de derechos humanos por parte de las autoridades estatales, parte del gobernador, por parte de sus funcionarios estatales, por parte de los presidentes municipales y de sus funcionarios municipales o empleados municipales. Y aunque estas comisiones también tienen facultades de resolver los conflictos, puede ser, compañeros, que a lo mejor al quejoso no le gustó o no le agradó la recomendación o la resolución que emitieron estas comisiones estatales. Bueno, como futuro abogado, tienes ahora una instancia más para poder atender esta situación. Si el asunto que estás llevando a futuro es con motivo de que una autoridad estatal, llámese estatal o municipal, violentó los derechos de tu cliente y por razones tú presentas ante la Comisión Estatal esta queja y consideras que la recomendación, es decir, la resolución que emite dicha Comisión Estatal no es acorde de derecho o no resuelve la violación de los derechos humanos,
antes de ir ante la autoridad jurisdiccional, podrías ir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, la Comisión Nacional tiene atribuciones sobre las comisiones estatales de derechos humanos y resolverá las inconformidades por las resoluciones que emitan las comisiones estatales de derechos humanos. Hay una especie como de jerarquización o de subordinación de la Comisión Estatal a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No en el sentido de dependencia, porque todas son autónomas, sino en el sentido de que la Comisión Nacional, por ser a nivel federal, tiene mayores atribuciones o facultades que las estatales. La prueba es que en un momento determinado la Comisión Nacional de Derechos Humanos de carácter federal puede resolver los problemas que se presenten en cuanto a las resoluciones que emiten las comisiones estatales. Ahí te lo dejo para que lo analices, lo tengas bien presente, por si a futuro como abogado litigante tienes una situación similar, pues bueno, podríamos acudir después de ir ante la Comisión Estatal, ejemplo del Estado de México, que no le agradó ni a mi cliente ni a mí como abogado la recomendación o la resolución que emitió, pues entonces voy y presento mi inconformidad por dicha resolución, por dicha recomendación que emitió la Comisión Estatal del Estado de México ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como te he dicho muchas veces en clase, después de todo, ser abogado no nada más es juzgados, tribunales, Ministerio Público. Hay que entender este crucigrama, galimatías de instituciones federales, estatales, municipales, de instituciones administrativas, de carácter jurídico administrativo, que también pueden atender y resolver los conflictos legales. Un abogado, por tanto, debe de conocer no solamente la gran cantidad de jueces, de tribunales, civiles, penales, inmobiliarios, mercantiles, etcétera, sino también las diversas instancias o autoridades gubernamentales o gubernativas provenientes de las autoridades federales o provenientes del Poder Ejecutivo Federal o Estatal. Esto es entender toda esta especie de maraña, toda esta especie de maraña que se presenta dentro de nuestras instituciones. Entonces vayamos conociendo que dentro del derecho, como te dije cuando hablábamos de derecho constitucional, para un abogado no todo es jueces, tribunales o aspectos judiciales, sino también implica conocimiento de autoridades y entidades administrativas como lo estamos viendo el día de hoy. Bueno, ¿qué otras atribuciones o funciones más tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos de las que estamos mencionando? Creo que una también muy importante, demasiado importante, que es tener bien presente, es supervisar los derechos humanos en las cárceles y centros de readaptación. Creo por las noticias y por lo que tú y yo tenemos la idea o percibimos, sabemos que las cárceles es el lugar donde más hay violación de derechos humanos, donde los presos, compañeros, son constantemente afectados en su integridad física, en su dignidad. Y lo peor, para efectos de derechos humanos, no solamente por las autoridades que están ahí, por el custodio, por el policía, por el director del centro penitenciario, del reclusorio, sino inclusive por los mismos reclusos, los mismos presos que se encuentran ahí, que atentan en contra de la dignidad, en contra de los otros presos quizás más débiles, quizás menos fuertes que los poderosos o que los clanes o carteles que se forman de delincuentes ahí. Y no tanto porque yo pueda denunciar al preso que atentó contra el otro preso, sino que la autoridad no actúa para impedir que esos presos entre ellos mismos se afecten, entre ellos mismos vulneren la dignidad de estas personas. Y como tú y yo hemos sabido, los reclusorios muchas veces más que centros de readaptación, son centros de capacitación para que el delincuente salga más delincuente. Para que el delincuente que entró como violador ahora salga como asesino. Para que el que entró como asesino ahora salga como narcotraficante. Para que el que entró como narcotraficante ahora también salga como secuestrador. Esta parte yo creo que es muy importante que tengas presente, porque para efectos de tu futura profesión, de tu futuro ejercicio de abogado, no solamente te limites a pedirle a la Comisión de Derechos Humanos que representes la violación de derechos humanos,
sino que le pidas pensando que tu cliente está en una cárcel y en esa cárcel los presos constantemente lo golpean, constantemente lo denigran. No tanto presentes tu queja en contra de los otros presos, sino que ves a la Comisión de Derechos Humanos, pues que supervise, que vigile, que vaya a ver, a constatar. Además recuerda, tiene función investigadora, que investigue y que supervise realmente en el reclusorio donde se encuentra tu cliente, en la cárcel donde está tu cliente, se están cometiendo este tipo de atrocidades, este tipo de violaciones que flagrantemente se cometen sin que la autoridad respectiva, insisto, llámese custodio, llámese policía o llámese director de dicho centro penitenciario, no actúa o no impide este tipo de violaciones. Recuerda que los delitos o violaciones de derechos humanos no solamente son por acción, sino también por omisión. No solo porque la autoridad ejecuta un acto en contra del ciudadano, sino que muchas veces la autoridad no hace el acto que debe de hacer, sino que omite toda facultad y por tanto permite este tipo de violación de derechos humanos. Creo que esta otra facultad o atribución que tiene la CNDH, sí es importante que la tengas presente junto con la facultad investigadora, para que tu queja no nada más se limite a eso, presentar una queja, sino que al mismo tiempo presentes la queja, le pides a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigue y le pides también a la CNDH que supervise y que vaya al reclusorio o al sistema penitenciario que tú le señalarás, para que realmente con motivos de investigación se determine si hay o no hay violación a los derechos humanos de los reclusos, insisto, no tanto por el recluso, que aquí no procedería a la queja, sino porque la autoridad no ha actuado en contra de los reclusos para evitar que estos sigan vulnerando la dignidad de los otros reclusos más débiles o menos fuertes que son sometidos. Y por eso, insisto, jóvenes, te he pedido mucho que veas noticias para que te vayas actualizando, te vayas metiendo en este mundo de lo que es la política, la economía, las finanzas. No podemos ser ajenos y meternos solamente en una forma dogmática a conocimiento de leyes. Como profesionistas tenemos que conocer todo nuestro entorno, todo nuestro contexto en el cual nos movemos. Y como aquí lo estamos viendo, pues tenemos que conocer este tipo de cómo se mueve el mundo, cómo actúa el mundo, cómo están las instituciones. Así que mi solicitud y mi pedimento, que nunca dejaré de hacerlo, es diariamente consulta el Diario Oficial de la Federación, con el tiempo y con tu criterio y con tu preparación y con tu especialidad, sabrás qué disposiciones son buenas, valen la pena, no valen la pena, no las tomas en cuenta, las tomas en cuenta. Y también imbúyete, perdón por la palabra, imbúyete, de todo lo que pasa en tu entorno, no solamente en el aspecto deportivo, de espectáculos o de artistas, sino en todos los sentidos, social, económico, político, cultural, etcétera. Entonces, entendiendo este entorno y como profesionista y sobre todo como defensor de las leyes, puedes tener una mejor visión de lo que implica este tipo de situaciones en la cual tú te vas a desenvolver dentro de poco. Sé un experto pues de la vida social, de la vida jurídica y de cómo se vinculan las cosas. Ser un profesionista implica no ser solamente un experto de tu profesión, sino conocer el ámbito sobre el cual estamos rodeados y cómo se mueven las cosas para que tú sepas también cómo moverte y cómo desenvolverte. Lamentablemente las cárceles, como lo hemos comentado, te lo he dicho, no cumplen realmente la función que deben de llevar a cabo, que es readaptar o reformar al delincuente para que salga justamente después de 10, 15, 8, 10 años en un lugar donde no sabe qué está pasando afuera, donde nada más ve un pedazo de cielo cuando lo dejan salir, pues que sepas cómo se manejan este tipo de situaciones. Bueno, ahí te recomiendo esta función de la CNDH junto con la anterior de función de investigación. Esta también creo que es muy interesante y que te puede servir a futuro, insisto, para que le pidas a la CNDH que supervise, que proceda a la inmediata supervisión de ir a checar en esos reclusorios cómo están vulnerando y afectando los derechos humanos. Además, como autoridad, se supone que sí tiene facultades para poder ingresar a los reclusorios. Creo que no habría ningún problema, creo que no se le impediría. Acredito que soy
visitador o supervisor de la CNDH con mis respectivas credenciales, mis respectivas autorizaciones. Y a diferencia de nosotros que sí tendríamos ese impedimento, siendo inclusive abogados litigantes o defensores, toda una tramitología para poder ingresar y checar esto. Además, difícilmente lo podríamos hacer, pero sí lo podríamos hacer a través de la CNDH para que ella con esas facultades pues se meta a los reclusorios y pueda por tanto pues supervisar este tipo de actos o de situaciones aparentemente o presuntas violaciones a los derechos humanos, ¿sí? E insisto, no estoy diciendo que vamos a ir contra los reclusos, que afectan a otros reclusos, sino porque esos reclusos afectan, es porque la autoridad no está cumpliendo su función, está omitiendo y con eso está cometiendo violación a derechos humanos. Pero sigamos adelante, compañeros, ¿qué otras atribuciones tiene la CNDH? Para no verla nada más como un elefante blanco, como una autoridad que a lo mejor no me puede servir, no, sino que entender, conocer a fondo estas instituciones nos permite ampliar nuestro acervo jurídico, no solamente cultural. Una atribución más que también es muy propia es evaluar y monitorear en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Sabemos que el artículo 4 constitucional ya consagró como una garantía, como un derecho humano, la igualdad entre hombre y mujer. Sabemos tú y yo que en la práctica, en los hechos, pues es teoría. El alto índice de feminicidios, insisto una vez más, si usted ha estado al tanto de las noticias, México sigue siendo uno de los países donde se atenta más contra la mujer, simplemente por el hecho de ser mujer. Simplemente porque no hemos quitado nuestra cultura machista, misógina, de sentir que los hombres somos superiores a la mujer y que tenemos el sacratísimo derecho de golpear, hacer muchas cosas. La CNDH es una institución que se supone debe de monitorear que realmente este derecho humano, esta garantía en el artículo 4 se cumpla, que no sea nada más teoría, que no sea nada más artículo ahí muerto que está hecho, sino que realmente monitoree, realmente evalúe que este gran derecho humano que es igualdad hombre y mujer, pues se cumpla, se lleve a cabo. Que no podemos seguir permitiendo estos atentados que se cometen y que, pues si usted, insisto, ve las noticias, pues se va a imbuir de qué triste es constantemente escuchar que hubo feminicidio en el Estado de México, que hubo feminicidio en Oaxaca, que mataron a una adolescente, que a una niña, que el esposo atentó, que la expareja de la mujer atentó contra su expareja y contra la nueva pareja que tenía, etcétera, etcétera. Es una cultura misógina, una cultura machista que lamentablemente no hemos podido erradicar, no hemos podido hacer a un lado, justamente por nuestra cultura que viene de años atrás, donde tenemos todavía esa conducta machista y pues te lo puedo yo demostrar con los jóvenes de preparatoria, de secundaria, cómo tratan a sus compañeras y que también tienen parte las compañeras, porque ellas en lugar de de parar a los hombres, pues al contrario, le responden de igual manera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces como puedes ver, la CNDH no nada más se encarga de saber, como tú y yo, de que hay igualdad entre hombre y mujer, no, ya tiene que monitorear y supervisar, por tanto, que realmente este derecho humano, esta garantía, se cumpla, se lleve a cabo y no quede solamente en leyes muertas o en artículos muertos que pues nada más quedan ahí, pero que nunca se llevan a cabo o se cumplen. Además de esta función, la CNDH tiene que elaborar y ejecutar programas preventivos de derechos humanos y no solamente elaborarlo, sino que se cumplan, que se lleven a cabo. Sabemos que esto también es muy importante. Ya en cursos, en clases anteriores vimos, compañeros, la gran cantidad de grupos vulnerables, da situación económica, situación social, situación inclusive corporal o física, que son fácilmente vulnerables de derechos humanos. Hablamos de las personas de la tercera edad, de los mayores de edad, obviamente me incluyo yo. Hablamos de los discapacitados, de los niños, de los adolescentes, de los pubertos. Hablamos de los migrantes. Hablamos de tantos grupos vulnerables que por tanto no basta y no es suficiente
que una constitución, que una ley los establezca, los consagre, los fije, los determine. Sino que se establecer programas en donde se lleven a cabo estas acciones que permitan mejorar su calidad, su vida humana, dadas sus condiciones, sus capacidades, sus aptitudes, su vulnerabilidad, que les impide, por tanto, tener justamente ese nivel de vida, esa calidad de vida, a la que supone aspiramos todos los seres humanos, independientemente, como es la esencia de los derechos humanos, independientemente de nuestra edad, de nuestra condición, de nuestro sexo, de nuestra nacionalidad, etcétera, etcétera. Toda cuestión de derechos humanos no se debe dormir en sus laureles, debe de crear constantemente programas, y no solamente elaborar, sino ejecutar que dichos programas sean preventivos para evitar justamente violación a los derechos humanos, y además de tener, una vez esos programas, realmente verificar que se cumplen, que se llevan a cabo y que no son solamente letra muerta o ley muerta que existe nada más en un lugar determinado. De tal manera que la CNDH debe proponer acciones para el cumplimiento no solamente de los programas, sino de los tratados y comisiones internacionales sobre derechos humanos, compadres. Constantemente nuestro gobierno suscribe tratados, convenios internacionales sobre derechos humanos, defensa de los migrantes, defensa de los desprotegidos, de los indígenas, de la menor edad. Y es bonito escuchar y decir que el gobierno mexicano suscribió un tratado con otro gobierno, con la ONU, con la UNESCO, con la UNICEF, que a estas alturas sabes qué es la UNESCO, qué es la UNICEF y la importancia que tiene dentro de los derechos humanos. Por ejemplo, con Amnistía Internacional, por ejemplo, con el Observatorio de Derechos Humanos, que aunque son instancias no gubernamentales, que aunque son instancias no oficiales, hemos visto la importancia que estas instituciones representan. Permitir que Amnistía Internacional, que estas instituciones no gubernamentales ingresen a nuestro país, no como injerencia a los asuntos del país, sino como simplemente observadores y denunciantes de violaciones de derechos humanos, ayudan a la CNDH y ayudan también al gobierno, dada la magnitud que se presenta y dada pues la extensión de su territorio, que a veces el gobierno ni se percata ni se da cuenta de esto. Pues son este tipo de instancias o de instituciones que complementan, que coadyuvan, que ayudan a la función del gobierno. Entonces la CNDH debe proponer acciones, fíjate bien, acciones es actuar, es decir, ser una parte activa, no una parte pasiva que solo ve, que solo escucha, que solo oye. Porque eso no es la CNDH, ni tampoco son las autoridades. Y la cuestión tampoco debemos dejarla en eso, en un documento que solamente consagra, establece, marca, fija, señala, precisa. Porque una condición así, o una autoridad así con estos atributos, simplemente ni sirve de nada, ni funciona para nada, ni ninguna razón tiene de existir o de ser. La parte que complementa a ese decir es el actuar, es el accionar, es el proceder, y pues son las instancias, pues son las autoridades. Entonces tú, CNDH, no solamente te dediques a ver, a contemplar, sino también te dediques a actuar. Una forma de actuar es precisamente que con motivo de los tratados, de los convenios, con toda pompa, con todo proyección que se manejan luego en las noticias, y el gobierno suscribió, y el gobierno firmó, y el gobierno acordó, y el gobierno estableció con la UNICEF, con la UNESCO, con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, y aparecen ahí nuestras autoridades y el Alto Comisionado firmando, documentando lo que tú quieras y abrazándose y flashes por acá y flashes por allá y etcétera. La CNH le corresponde hacer esas acciones para que se cumplan debidamente, fielmente dichos tratados, dichos convenios, obviamente en beneficio de grupos vulnerables que están siendo violentados en sus derechos humanos. De esa manera se pueda cumplimentar perfectamente bien estas atribuciones o estas funciones. ¿Qué más tiene la Comisión de Derechos Humanos? Como puedes ver, sus funciones son muy amplias. A veces el desconocimiento de las mismas
hace que la persona no se pueda defender o se pueda amparar o proteger debidamente. Ahora usted, como futuro abogado, le insisto, pues ser abogado no nada más implica conocer juzgados, tribunales y limitarnos a hacer una tramitología que como maquinitas la vamos y de forma automática la hacemos. Denuncia, pruebas, alegatos, sentencias, recursos y se acabó. Sino que tenemos que ir a ampliar más este conocimiento, este acervo jurídico para hacer pues lo que tú quieres, un abogado excelente, un abogado reconocimiento de amplia proyección. Y un abogado como tal profesión requiere mucho estudio. Por eso últimamente he estado diciendo, tiene 5 segundos, 10 segundos para recordar qué es esto, para tener presente esto. Hacernos dependiente del celular, de donde sabemos que ahí están los conceptos, los términos, pues discúlpame, aún no me entra a mí esa parte, porque como te he dicho, gracias a Dios, tú y yo tenemos una USB integrada al cerebro, que nunca Diosito, la naturaleza, le pidió a nuestros padres, quiere a su hijo con USB o sin USB. Y hemos hecho de la memoria como de nuestro brazo izquierdo, siendo diestros tú y yo, no sabemos utilizarlo. Ojalá algún día le des importancia a tu memoria, y te doy como oportunidad que tengas todos los conceptos, artículos, o lo mayor que se pueda, tampoco somos enciclopedias para tener todo. Pues sí, lo más básico, cuando te hablen que bienes fungibles, cuando te hablen que tratativos de dominio, que de garantía, que pagaré, que es la de cambio, tengas en tu mente bien pensado qué es ese concepto. Hablan de juicio de amparo directo, indirecto, acciones de constitucionalidad, etcétera, lo sepas y no digas, ah, caray, ¿qué es esto? Me acuerdo que una vez me lo enseñaron, me acuerdo que una vez me lo dijo el maestro, pero se me olvidó. No podemos mantener ese tipo de mentalidad, o al menos es mi recomendación, compañeros. Otra de las atribuciones de la CNDH es proponer a las autoridades, y hablamos de autoridades federales, estatales, municipales, administrativas, judiciales, cuantas puedan, porque son recomendaciones, cambios legales y administrativos para la protección de los derechos humanos. La CNDH, que conoce y por tanto es experta o supone ser experta en violaciones de derechos humanos, ella puede ver detallitos que a lo mejor la autoridad no ve. Ella puede ver cosas o situaciones que la autoridad federal estatal no ve, o que al menos no visualiza, porque ellos lo ven en su aspecto micro, en su aspecto pequeño, en su aspecto detallista. Y con motivo de su experiencia, de estos conocimientos, de estas situaciones, pues entonces puede sugerir, puede proponer, fíjate bien, proponer, no ordenar. La CNDH no puede ordenar. No le puede ordenar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los legisladores, pero sí en cambio les puede proponer que hagan cambios legales y administrativos para la protección de derechos humanos. Porque el legislador pues nada más emite la ley, pero no ve el detalle de lo que es esa ley. Y que por no ver el detalle, a lo mejor la ley tiene esa omisión, tiene esa falla, tiene ese problema. Acuérdate que las leyes tienen muchas lagunas, compañeros. Lagunas que precisamente porque el legislador está pues en el Palacio Legislativo, está nada más teorizando y está más o menos imaginando las cosas. No es lo mismo al visitador, al presidente de los derechos humanos, que él ve los hechos, ve las situaciones, ve lo concreto, ve lo práctico. Y él con su experiencia, pues obviamente puede recomendar, puede sugerir, aquí tenemos un hueco, aquí tenemos un vacío legal. Usted hemos hablado de los vacíos legales y usted a futuro como profesionista va a conocer muchos vacíos legales, muchas omisiones que el legislador vio en su aspecto general, porque se olvidó en lo particular, en lo concreto. Y tú como litigante y la CNDH también como observador, podrá en consecuencia ver esa omisión, esa falla, hacerle ver pues a las autoridades estatales, administrativas, federales, judiciales, etcétera, etcétera, esos detallitos, esas situaciones en particular, para que en consecuencia se puedan resolver, se puedan atender y se puedan por tanto hacer los cambios legislativos, pueden hacer los cambios administrativos respectivos. Hoy justamente el día de ayer, aunque ya para mañana ya no será esto, hemos visto cómo el famoso Mochomo
el que supone es principal responsable de la desaparición de los 43, un juez federal lo dejó en libertad. Y esto es la vida diaria en nuestros órganos judiciales. La autoridad, la autoridad lo detiene, pero la autoridad judicial lo deja libre. Esas lagunas, esos vacíos de la ley, esas lagunas o esas omisiones que aprovecha debidamente el delincuente, e insisto, lo vimos ahora con que liberaron a la madre del Marro, liberaron a la prima, liberaron a la hermana del Marro, que son parte del cartel o de ese cártel delincuencial, simplemente porque el juez le encontró alguna falla. Pues esas fallas son las que la CNDH y tú como futuro litigante debes de ver, debes de manejar, y a través de la CNDH pues quizás aprovechar y decirle, aquí hay un vacío legal, y tú como autoridad, y como autoridad que tienes esa facultad, pues dile al juez, dile al presidente, dile al Poder Judicial que esta falta de una disposición legal está permitiendo que puedan salir libres los que ya son delincuentes, los que ya están marcados. Y que ahora un juez sale con una tontera de que porque no fue en debido proceso, en debida situación, se les va a liberar o porque no fue la detención legal correcta, etcétera, etcétera. Es decir, siéntete orgulloso de estudiar Derecho, siéntete feliz de conocer este mundo de leyes, sus implicaciones. El hombre es perfectible, la ley es perfectible, y tú que has adoptado esta profesión, pues vela conociendo a fondo, vela viendo más a profundidad, para que te enamores de tu profesión, y por tanto te permite ese enamoramiento de profesión, pues seguir estudiando, seguir ampliando más lo poquito mucho que te damos los maestros, lo poquito mucho que llevas en tu preparación, para que con tu experiencia y tu práctica a futuro, pues te hagas convertirte en todo un abogadazo, que te permita pues tener lo que es eso, una profesión, un modo honesto, perfecto de vivir. Y pues aquí viene lo que siempre te he dicho. Usted, compañero, defendería al Marro, usted defendería al Mochomo, a sabiendas de lo que es y lo que representan y lo que significan. Porque eres un estudiante y aún, pues todavía, como todo joven, tienes un mundo lleno de castillo de fantasías, donde todo lo vemos entre bueno y malo, pues dirías no, porque es un delincuente. Pero ¿cómo te explicas? Hay abogados que lo están defendiendo, a sabiendas de todo lo que han cometido, lo que han hecho, y que siguen asesinando. Hoy nos enteramos desde ayer que ahí en Irapuato, en Guanajuato, mataron a 30 personas que estaban en un anexo, obviamente por uno de estos cárteles. Quizás hoy como joven que eres dirás, no, yo no le entro, pero como te he dicho, muchos de los ejemplos, drásticos, dramáticos, pero ciertos. Si no te ha caído ningún asunto legal y dependes de tu abogacía y tienes urgencias, como todos tenemos necesidades, y te llega un violador, y se acaba de violar a una niña de 8 años, aquí están 10,000 pesos, pero defiéndeme, sáqueme de este asunto. ¿Verdad que cambian las cosas? De decir si lo hago o no lo hago. Tú sabes que el Marro y el Mochomo no le van a dar al abogado que está defendiendo 5,000, 6,000 pesos. ¿Sabes que le ofrecieron una buena fortuna, un buen dinerote para que los defienda? Y ante esta tentación, 80,000, 100,000, a los que trataron de atentar contra Omar García Harbuch, perdón por mi mala pronunciación, les ofrecieron 100,000 pesos a cada uno. Y imagínate, a un abogado, ¿cuánto le pueden ofrecer? Chíspeme de la bronca, chíspeme del asunto. Jóvenes, ahí se los dejo. Cuando lleves ética profesional, porque todas las profesiones llevan una materia llamada ética profesional, pues ahí viene todo este tipo de situaciones de discernimientos, de razonamientos buenos o malos para poder entender esta problemática. Sigamos adelante, jóvenes, seguimos con derechos humanos, con todas las materias muy importantes, muy interesantes. Sabes a futuro si te especializas sobre solo derecho penal, derecho civil, o te amplías como un abogado en todos los conceptos de los derechos, que como hemos visto es muy amplio. Compañero, con esto terminamos la clase, con esto terminamos, bendito sea Dios, la segunda clase de este día.
y nos vemos en unos cuantos segundos, quizás unos 3, 4 minutitos en lo que viene siendo nuestro Zoom. Para cualquier aclaración, duda, comentario bien recibido por parte de ti, nos vemos en unos minutos o quizás segundos en el Zoom. Gracias por tu atención, nos vemos en unos cuantos segundos.